Excelente, listo. Listo, como les había mencionado anteriormente, lo que vamos a ver hoy es una sintaxis, una introducción a lo que es el análisis técnico, algo básico. Entonces, lo que debemos de entender primordialmente a la hora de operar es entender qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos operando. Para basarnos y guiarnos al hacer un análisis técnico, lo primero que debemos entender es qué es una vela japonesa, ¿cierto? Las velas japonesas son las que nos identifican si el activo está a la alza o a la baja. Listo, entonces, velas japonesas. Es una representación gráfica en forma de vela del precio de un activo. Cada vela representa la cotización durante cierto tiempo, durante cierto periodo de tiempo. Está formada por un cuerpo, dos mechas, una hacia arriba y la otra hacia abajo. El cuerpo es el rectángulo vertical, puede ser de color verde o rojo y nos indica la variación del precio entre su apertura y cierre. La mecha son las líneas que se encuentran arriba o abajo del cuerpo de la vela. Estas mechas nos indican el precio máximo y mínimo durante el desarrollo de la vela y el tamaño de la mecha nos indica y sugiere si el movimiento o habrá una reversión. El color. El color es el color de las velas nos permite identificar si es alcista o bajista. Si la vela es verde, es alcista. Nos indica que el precio ha subido en comparación con la vela anterior. Si la vela es roja, es bajista, que nos indica que el precio ha bajado en comparación de la vela anterior. Eso es como para entender qué es en sí la vela japonesa. Velas japonesas. Tenemos las bajistas y las alcistas. Se identifican fácilmente por el tipo de color, rojo o verde. Y la mecha o sombra, el cuerpo y las mechas. Normalmente siempre cada vela está compuesta ya sea por dos mechas o hay veces que carecen de ambas mechas o simplemente tienen una sola. Eso nos va a ayudar a identificar también si la tendencia continúa o habrá cierta reversión del mercado. El precio máximo es el nivel más alto alcanzado durante ese periodo de tiempo y se lo representa a través de una mecha hacia arriba, ya sea una vela alcista o bajista. El precio mínimo es el nivel más bajo alcanzado durante ese periodo de tiempo y se le representa a través de una mecha hacia abajo, ya sea una vela alcista o bajista. El precio de apertura. Una vez que cierra una vela, se empieza a formar otra inmediatamente y desde que inicia se le conoce como precio de apertura. El precio de cierre. Si es una vela alcista, el precio de cierre será el nivel más alto del cuerpo. Si es una vela bajista, el precio de cierre será el nivel más bajo del cuerpo. Listo, acá vemos el ejemplo de lo que son el cuerpo como tal de la vela japonesa, las mechas que nos indican los puntos máximos y mínimos y donde cierra o abre la siguiente vela. Eh, Listo, para hacer análisis técnico, cabe destacar que hay que identificar ciertos patrones que se dan diariamente en el mercado. Esos patrones, para que nos den una confirmación más exacta y más certera, deben de estar acompañados por lo que son soportes y resistencias, ya que estos patrones siempre van a aparecer en el mercado, cada minuto están apareciendo, pero para que sean más seguros, debemos de acompañarlos ya sea de un soporte, una resistencia, dependiendo de la tendencia que estemos buscando. Listo, acá van algunos patrones que se dan en el mercado diariamente. El martillo se encuentra al final de un movimiento bajista o de una tendencia bajista. Es un patrón de reversión alcista. Está formado por un cuerpo pequeño y una gran mecha hacia abajo. El martillo indica que a pesar de la fuerza bajista del movimiento, se ha producido una gran presión de compra y ha obtenido liquidez
para revertir su movimiento. ¿Cierto? Esto normalmente lo encontramos, como lo dice siempre lo encontramos a la terminación de una tendencia bajista. Listo, acá está el ejemplo. Y otra cosa para destacar es que el martillo, como su nombre tal cual lo dice, la forma es como tal un martillo y carece de una mecha hacia arriba. De allí es donde viene el nombre, es un martillo y como tal la vela japonesa va a carecer de una mecha hacia arriba. El martillo invertido está formado por un cuerpo y una gran mecha hacia arriba. Al igual que el martillo, indica una posible reversión del mercado bajista alcista. Esta vela indica que se ha producido una gran presión de compra, pero inmediatamente una gran presión de venta. Sin embargo, los bajistas no tienen la suficiente fuerza para seguir con el movimiento. ¿Cierto? Aunque esta tiene una pequeña mecha hacia abajo, de igual manera podemos entender que sigue siendo una reversión del mercado. ¿Cierto? Ya que el precio de cierre y el precio de apertura de la otra vela está por encima de lo que viene siendo la tendencia bajista. Velas envolvente alcista. Está formada por dos velas, una roja pequeña y la siguiente vela verde que envuelve a toda la vela roja anterior. Esto indica que los compradores toman el control y llevan con fuerza el precio hacia arriba. También se presenta al final de un movimiento bajista. Está el ejemplo. Normalmente todos esos patrones se dan más que todos es en la terminación de alguna de las dos tendencias, ya sea o bajista o alcista. En este caso, como estamos viendo patrones de reversión a la alza, más que todo es cuando vienen de tendencias bajistas. Estrella de la mañana, si es estrella de la mañana, está formada por tres velas. La primera demuestra presión vendedora, la segunda vela indica que los compradores y los vendedores están en equilibrio y la tercera vela alcista muestra que los compradores nuevamente tienen el control. Se lo encuentra al final de un movimiento bajista y se lo percibe como una posible reversión. Esa es una vela que encontramos en muchas ocasiones en los mercados. Se conoce como estrella de la mañana o doji de cambio de tendencia. No recuerdo si sea la misma, pero sí similar. Hombre colgado. Listo. Es un patrón bajista. Tiene la misma figura del martillo alcista, pero este se encuentra al final de un movimiento alcista. Esta vela indica que durante ese periodo de tiempo se ha dado una presión vendedora y aunque inmediatamente los compradores entran de nuevo, no tienen suficiente fuerza para seguir subiendo. Entonces, esa mecha hacia abajo es una señal que un movimiento bajista se aproxima. ¿Cierto? Eso es lo que debemos identificar cuando estamos operando muchas tendencias alcistas y vemos que ya el activo ha llegado a un precio máximo o a un top, como se le conoce. Allí es donde ya podemos empezar a buscar este tipo de patrones que son de cambio de tendencia, de reversión, y buscar una operación más segura. Eso ve la envolvente bajista. Este patrón se encuentra al final de un movimiento alcista. Está formado por una vela alcista con un cuerpo pequeño, pero seguido por una gran vela bajista que envuelve la anterior. Indica que la tendencia alcista está por terminar. ¿Cierto? Estos patrones de velas bajistas son muy similares o, mejor dicho, iguales a los de alcistas. Lo único que va a variar es la tendencia en la que se está operando, la tendencia que estemos buscando para el trade.
Estrella fugaz. Se encuentra al final de una tendencia. Está formado por un cuerpo pequeño y una gran mecha hacia arriba, indicando que hubo ventas cuando el precio alcanzó ese máximo. Y lo más probable es que se produzca una tendencia bajista. Eso allí podemos ver el ejemplo un poco más claro. Estrella de la es un patrón bajista. Se encuentra al final de una tendencia alcista. Está formado por tres velas. La primera es una vela alcista con gran cuerpo y la segunda es una vela doji o una vela con un pequeño cuerpo y la tercera es una gran vela bajista que confirma el movimiento a darse. Entonces, ese es un patrón que lo podemos ver en cualquier momento. Ahora, a la hora de operar, no vamos a entrar en la primera vela doji. Vamos a esperar que el patrón nos confirme, que nos dé una confirmación que se da con la siguiente vela, que sería esta otra vela. Ya cuando esta vela se forma y cierra, ya podemos confirmar que se va a venir una reversión de la tendencia. ¿Cierto? No podemos entrar en esa primera vela, ya que aún el patrón no nos ha confirmado que se va a dar esa reversión. Eso, ahora, los tipos de tendencias. Las tendencias alcistas es el movimiento ascendente del precio de forma continua durante un periodo de tiempo. En sus retrocesos mínimos son más altos que los anteriores y sus máximos más altos que los anteriores. Entonces, son fáciles de identificar. Recuerden que los mínimos se identifican con la mecha hacia abajo, hacia la última parte que ha tocado el activo, y los máximos serían las mechas hacia arriba. Entonces, cuando tenemos una tendencia así, lo único que hacemos es trazar una trading line o una línea de tendencia y así podemos observar más o menos cuál es el comportamiento que está teniendo la tendencia. Si aún sigue respetando el canal ascendente o se va a venir una posible reversión. En este caso, en todo el momento ha respetado esa tendencia y ha rebotado siempre en la trading line. Tendencia bajista. El movimiento descendente del precio, el miedo se apodera del mercado, haciendo que los movimientos bajistas sean más fuertes que los alcistas. En los rebotes o retrocesos, sus máximos son más bajos que el anterior y sus mínimos también más bajos que el anterior. Y eso sería lo mismo, sino que en diferente tendencia. Identificar los máximos de la tendencia, serían las mechas hacia arriba, e identificar los mínimos. En este caso, trazaríamos igual la línea de tendencia por encima de los máximos que haya tocado el activo. Esto también lo podemos utilizar para lo que son los canales para operar. Exactamente, este sería uno. Tendencia lateral o rango. No hay un panorama claro en el mercado, por lo tanto, no se define como una tendencia alcista o bajista. El precio se desarrolla en un estrecho rango sin grandes variantes del precio. Se lo identifica porque el precio se mueve entre un soporte y una resistencia. Recuerden que los soportes son las partes mínimas, las últimas dos mínimos donde el activo ha tocado, y la resistencia serían las partes más altas que el activo ha tocado. ¿Cierto? Ahí ya también podemos identificar que hay una lateralización del mercado y también podríamos entrar a operar dentro de ese mismo canal, dentro del soporte y la resistencia. Entonces acá nos explican un poco más detallado de cómo funciona la trading line y cómo es que hacemos el trazo de estas líneas. Por ejemplo, para la tendencia bajista
entendemos que esta trading line va rozando o tocando todos los máximos del activo, las mechas, y ubicando lo que son los mínimos, sabiendo en dónde están ubicados. Ahora, para la tendencia alcista sería igual, ubicando la trading line por debajo, los mínimos máximos de cada activo, y respetando esa tendencia, que no atraviese la trading line. Listo, ¿tienen preguntas hasta el momento, dudas? Jonathan, pues sí, Vamos un pues. compañero, ya que tomaste el tema, hay un compañero que tiene una pregunta. Yo le había dicho que para el final, pues para no interrumpir, pero sí. Dice la pregunta, ¿estas tendencias también dependen de la temporalidad? Ya que si cambio de 1 hora a 4 horas, las velas serán diferentes. ¿Cómo identifico entonces si es alcista o bajista? Listo, sí. Eso nos, claro, en las tendencias, las temporalidades son lupas que nos ayudan a observar la tendencia del mercado que estemos llevando en el momento. Entonces, cada temporalidad va a tener una tendencia diferente. No podemos observar el minuto a 15 minutos y esperar que nuestra operación sea un swing o una operación a largo plazo, ya que estas operaciones son operaciones de 4 horas en lo adelante, y en 15 minutos estoy viendo las compras y las ventas mínimas que se negocia en ese lapso de tiempo. Entonces, sí, va a ser muy diferente si haces un análisis técnico en 15 minutos, en 1 hora, a que si haces uno de 4 horas o un día. Y eso sí nos va a ayudar a identificar cada tendencia. No van a ser las mismas tendencias. Cada una es diferente. Listo. ¿Y cuál era la otra duda, Cami? No, compañero, todavía, por ahora no. Listo. Eh, Yo creo que en esa sí, había dos preguntas. dale. Y acaban de hacer otra. ¿En qué Listo. temporalidad es mejor hacer el análisis? Listo. Esto depende del tipo de operación que estemos buscando. Como les digo, hay dos tipos de operaciones que hacemos. Hay las tipo scalping, que son operaciones de muy corto tiempo, o las tipo swing, que son operaciones a largo plazo. Entonces, si en cualquier temporalidad puedes hacer un análisis, pero esto lo que nos va a ayudar a identificar es qué tipo de operación estás haciendo. Si haces un análisis de 5, 15 o 1 hora, se pueden identificar como operaciones tipo scalping, ya que son operaciones a corto plazo. Ahora, si hacemos análisis técnico de 4 horas, un día o una semana, ya son operaciones tipo swing, ¿cierto? Hay una pequeña brecha de hacer análisis técnico que va entre 1 hora y 2 horas, que eso ya se utiliza más que todo para hacer trading que son intradía. Los trades que son intradía son operaciones que, como su nombre lo dice, se pueden operar en el mismo rango durante ese mismo día. Listo. ¿Qué más dudas hay? Preguntas. Y sí, como les digo, sí, las tendencias dependen, de ahí nos va a ayudar a identificar qué tipo de operaciones estamos buscando. Y depende mucho de cada temporalidad. Listo, Camilo, más dudas. No, compañero, puede seguir. Listo, listo. Listo, lo que son soportes y resistencias. Son niveles donde el precio se detiene y hace un movimiento contrario al anterior. Por ejemplo, esto lo podemos identificar como un canal donde identificamos lo que es el soporte y la resistencia. El soporte, los mínimos del activo, donde el activo ha tocado varias veces y hace lo contrario a la tendencia que venía teniendo. Ha tocado más de 3 veces, ya va 4 veces en la zona de soporte y ha rebotado allí. Y las resistencias son los puntos máximos del activo. Serían los puntos donde el activo ha tocado y ha hecho lo contrario, regresa a su tendencia anterior. Entonces, eso es lo que podemos conocer también como un canal para operar. En ese canal se puede operar, ya sea
dependiendo de la operación que estemos buscando y de los fundamentales que hayan. El soporte es un nivel donde el precio, después de un movimiento bajista, se frena para empezar a subir. Eso, como lo habíamos dicho anteriormente, es una zona de demanda, ¿cierto? Es una zona de demanda o una zona de interés, ya que allí es donde están los mayores compradores y saben que allí el activo normalmente va a reaccionar a esa zona, donde el activo ha tocado varias veces. Las resistencias. Es un nivel donde el precio, después de un movimiento alcista, se frena para empezar a bajar. Entonces, las resistencias se identifican igual. Por ejemplo, en esta resistencia de la parte de arriba, podemos identificar un patrón sencillo que ya hemos visto que se llama el doble techo. El doble techo también nos ayuda a identificar si se viene un cambio de tendencia o una reversión en la tendencia. Y la resistencia normalmente se identifican por lo mismo, por los máximos de cada vela anterior, al igual que acá abajo. Pueden observar que en ese mismo rango, en ese mismo punto de interés, es donde el activo siempre reacciona, pero no rompe. Él intenta romper, pero no lo hace. Ahora vamos a buscar un long, tendríamos que hacerlo con un stop loss pegados a esperar que rompa esa zona de resistencia. Pero ya sabemos que si no lo hace, sencillamente va a ser rechazado nuevamente por esa resistencia y va a continuar la tendencia bajista. Listo, los patrones gráficos. Hombro, cabeza, hombro. Es un patrón bajista que identifica una pronta reversión del precio. Se espera que el precio cambie de tendencia de alcista a bajista. Está formado por 3 picos. El segundo pico es más grande que los 2 picos laterales. Listo, acá lo podemos ver un poco más gráficamente. Este se ve mucho en el mercado y hay personas que no lo conocen y les da una mala, y les juega una mala pasada, ya que esto para muchas personas nos daría a entender que sería una continuación de la tendencia. Pero, como podemos identificar, desde que respete los rangos, desde que respete el patrón, siempre va a ser una reversión del mercado. Eso se ve tanto como en escenarios bajistas o alcistas. Ese patrón se puede dar en cualquiera de las dos tendencias. Listo, por ejemplo, hombro, cabeza, hombro, el invertido, ¿cierto? Su patrón alcista que indica una pronta reversión del precio. Se espera que el precio cambie de tendencia de bajista a alcista. Está formado por 3 picos, siendo el segundo el mínimo más notable y un pico menor a cada lado. Entonces así lo podemos identificar. La línea que vemos en el medio lo podemos identificar como si fuera una resistencia, como el ejemplo anterior, sería una resistencia y vemos las veces que ha rebotado el activo allí. Identificando ese patrón también de hombro, cabeza a hombro, podemos ya tomar una decisión de qué operación estamos buscando. Este último hombro es donde estaríamos buscando un long con un stop loss controlado y esperando que el activo rompe esa resistencia ya con esas 2 confirmaciones, que serían la de la resistencia, que ya ha tocado más de 2 veces, y la de hombro, cabeza a hombro, que también es un buen indicador. Listo, el pullback, ese que vemos acá encerrado, es cuando el activo ya se mantiene por encima de esa resistencia. Ya cuando se mantiene por encima de esa resistencia, ya damos a entender que ya es más que seguro que se viene el cambio de tendencia. El doble techo es un patrón bajista, se forma al final de una tendencia alcista. Se producen 2 máximos casi del mismo precio y la cotización de ese activo podría volver a mínimos anteriores. Ejemplo,
Lo que tenemos, las líneas, las semilíneas, lo podemos ver como un canal para operar. Dentro de ese canal, ahí podemos observar lo que es la resistencia y el soporte, ¿cierto? Ahí es donde vamos a operar y vemos que se ha formado un doble techo. Si se ha formado un doble techo, se esperaría que el precio vuelva al soporte y vuelva a retroceder, a continuar la tendencia, o como en este caso, que solamente continuó a la baja, rompió esa resistencia que tenía y con tendencia bajista. El doble piso o doble suelo es un patrón alcista. Este se forma al final de una tendencia bajista e indica que pronto el precio podría revertirse a la alza. Está formado por dos mínimos consecutivos aproximadamente de los mínimos de los precios. Entonces, también se identifica que la línea gruesa negra sería un tipo de resistencia y las mechas de abajo las podemos identificar como zonas de demanda. Y también podríamos utilizar lo que es una red, un soporte. Identificamos que ha hecho un doble suelo o ha tocado dos veces en la parte baja y ya se puede venir una reversión del mercado. Triángulo simétrico. No es un patrón con una direccionalidad específica, pero se lo puede ver en una tendencia alcista o bajista. Está formado por mínimos más altos que los anteriores y por máximos más bajos que los anteriores. Se podría saber su próximo movimiento después de una ruptura de ese triángulo hacia cualquier direccionalidad. Estos, yo cuando los conocí, se conocen normalmente como banderines de tendencia. Banderines, sí, banderines para operar. Ellos normalmente llegan hasta la cuña o hasta la parte más estrecha del banderín o del triángulo y ya podemos observar el siguiente movimiento que va a tener. Cuando él nos confirma el movimiento es cuando ya se sale de este triángulo, ya sea a la alza o a la baja, y vuelve a retestear en la misma zona. Ejemplo, en este que es un escenario bajista, él se ha salido de la cuña o del triángulo que hemos diseñado y vino a retestear nuevamente al mismo triángulo, pero esta vez retrocediendo en toda la cuña para continuar con su tendencia a la baja. Ahora, en este caso, el escenario alcista, vemos que llegó hasta la parte más estrecha del triángulo, rompió y ha vuelto a retestear el triángulo, pero no llegó hasta allá, sino que simplemente siguió su tendencia a la alza. Esos son un poco duros de identificar, como se dice, es duro identificar qué tendencia se va a dar. Pero se vuelve fácil cuando vemos que ya ha roto ese triángulo que hemos dibujado y nos confirma cuando se devuelva a retestear dicho triángulo. Triángulo ascendente. Es un patrón de continuación de tendencia alcista, pero hay que recordar que el mercado es manipulado y podría darse una falsa ruptura. Se lo identifica por su resistencia y sus mínimos cada vez más altos dentro de la formación del triángulo. Exactamente igual que el anterior. Vemos el triángulo ascendente, estamos esperando que nos confirme que haya una ruptura y que continúe la tendencia que estamos buscando. En este caso no hubo un retest al triángulo. Eso se debe más que todo es por la fuerza compradora que ha habido. Tanta fuerza compradora que no hubo necesidad de hacer un retest y simplemente continuó su tendencia alcista. Triángulo descendente. Es un patrón de continuación de tendencia bajista, al igual que el triángulo ascendente. También podrían darse falsos rompimientos. Se lo identifica por su soporte y sus máximos cada vez más bajos dentro de la formación del triángulo.
¿cierto? Es muy similar al anterior, lo único que varía es el tipo de tendencia que estemos operando. Tasa con asa. Es un patrón de confirmación alcista. Está formado por dos valles redondeados, uno más grande que el otro. Se conoce como tasa al valle que es más profundo y más ancho, y se denomina asa al valle lateral derecho. Su profundidad y anchura es menor que la de la tasa. ¿Cierto? Podemos observar acá, normalmente todos los gráficos tienen su nombre, es por el tipo de forma que están generando, ¿cierto? Por la forma que dan. Entonces, eso nos da a entender que es una tasa con asa y esperando que rompa esa resistencia, esa línea roja, y nos confirme con el retest por encima de esa línea, ¿cierto? Por eso nosotros siempre debemos estar anticipados al mercado, esperando que él haga una confirmación, un retest a la zona de interés y nuevamente reaccione a esa zona. La cuña ascendente es un patrón de reversión bajista que se produce generalmente en una tendencia bajista. La acción se desarrolla dentro de las líneas que se convergen y el precio suele caer. Listo. Eso normalmente es en una tendencia alcista, ¿cierto? Es igual, el mismo banderín o triángulo ascendente y esperamos que él haga una ruptura a este triángulo y nos confirme en la misma tendencia, en el mismo punto de interés. Allí es donde ya vamos a tener una confirmación más segura de cuál es el siguiente posible movimiento que se va a dar en el activo. La cuña descendente es un patrón de reversión alcista que se produce generalmente en una tendencia alcista. La acción del precio se desarrolla dentro de dos líneas que se convergen y finalmente el precio da su movimiento al alza. Listo, acá lo podemos ver, es similar a todos, son patrones fáciles de identificar. Lo único que tenemos y debemos de tener en cuenta es que los patrones se confirmen, ¿cierto? Siempre se van a confirmar por encima de la resistencia o del mismo patrón que estemos dibujando. Y listo, ¿qué dudas y preguntas tienen? ¿Cómo vamos? ¿Qué dudas hay, Cami? Y los No, demás, pues ¿qué por ahora no preguntas hay tienen? dudas. En el chat no hay nada, hermano. Todo súper bien explicado, pausado, chévere, entretenido. Lo único es que sí, al final, ese PDF, muchachos, está directamente en el canal de Telegram, donde está toda la información, pero algunas personas no revisan Telegram. Al finalizar este PDF lo vamos a enviar al grupo de señales para que lo puedan ir revisando y van estudiando la información que se envió con la grabación. Yo creo que en el transcurso del día o mañana ya tenemos la grabación subida al canal, ¿vale? Parce, pues no, hermano, excelente, excelente. Puede seguir, igual si hay dudas o algo, las pueden hacer en el Listo, sí, chat sino y yo que, lo voy informando, ¿vale? dale, sino que ese PDF siempre es algo extenso. Ya lo que siguen son más que todo los indicadores. No sé si sería bueno para dejarlo para otra clase o seguimos con ellos, porque ya hasta acá llegan lo que son los patrones de tendencias y los patrones de velas japonesas. Ya tú me dirás si continuamos con lo de los indicadores y pues ya se volvería algo más extenso, pero para que se entienda mejor. Pues lo que diga el público, lo que digan los O compañeros. si tienen dudas y preguntas, podemos también hacer un espacio para que se expresen, digan cuáles son las dudas que tienen eh, acerca del grupo, sí, para un espacio para compartir. Bueno, Ey, pero da uno. andan tímidos, Dios mío, yo no sé qué pasa. El fin de semana como que los pone tímidos a todos. No, y el más tímido soy yo. ¿Ah? No. Ah, ay, María.
Pero bueno, muchachos, no, pues Jonathan, hermano, muchísimas gracias. Excelente información. Realmente, eh, a mí me pasa, miren, esa información la tenemos a disposición de nuestra mano, ¿sí? Pero si no se estudia, realmente vamos a entrar al mercado a ciegas. Yo soy uno de los que lo estudio, pero a veces uno se deja llevar de las emociones y no aplica los patrones ni todo lo que está directamente enlazado con el análisis técnico. Miren un ejemplo, esa cuña descendente. Devuélvelo, por favor. Esta es muy, muy buena porque ahí nos permite mirar cuando hay un cambio de tendencia. La anterior, Jonathan, que vemos que la moneda baja y baja y baja y sencillamente cuando ya sale y se hace una confirmación y vuelve y pega en la línea que está trazada, ahí fácilmente podemos hacer una operación, una entrada, ya sea para spot o para long, ¿sí? Eso es algo muy importante que lo podemos aprender a identificar. Por lo general, casi todos los intercambios tienen la opción de utilizar TradingView, ¿sí? O si no, ya uno también se acostumbra como a mirar, a revisar, viendo los movimientos, uno como que traza una línea imaginaria, o lo pueden hacer directamente con TradingView, ¿sí? La ventaja de esto es eso, miren, un ejemplo, y es importante, si yo veo que es un patrón de redención alcista, si yo veo que la moneda viene bajando, 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 bajando como bajo PPX, todas las monedas no van a subir eternamente y todas las monedas no van a bajar eternamente. Ahí es donde debemos saber en qué momento la moneda va a posiblemente hacer un cambio de tendencia y va a bajar. Y cuando la moneda que está abajo, que ya todo el mundo está asustado, que dijo, uy, no, eso se fue al inframundo, eso ya apague y vámonos, vendamos todo en pérdidas. No. Cuando ya está muy abajo, vemos que hay un cambio de tendencia, hay una confirmación ahí donde podemos buscar una entrada. ¿Sí? Un ejemplo claro de ello. Y a veces hasta las memes se pueden analizar. Realmente no es muy recomendado porque en las monedas grandes, en las monedas importantes, con mayor capitalización, en las monedas top, tenemos un histórico y hay inversores gigantes que utilizan el análisis técnico para hacer sus inversiones y fundamentales y demás. En las memes no es muy, muy recomendado, pero voy a dar un ejemplo claro. Deme un segundito de ello. Miren, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Voy a hacer el ejemplo con un meme que es bastante controversial, que es bastante amado por todos. En especial, yo le tengo mucha fe a esa moneda. Tanto que no he vendido ni una sola. Ay, Dios mío, y me arrepiento de no haber vendido porque ese es el detalle. Hubo una muy buena subida, muchachos. ¿Sí? Y ahí es donde uno debe tomar decisiones de vender. Miren esta subida tan brutal. Aquí como que hubo una tasa, lo que dijo Jonathan ahorita, ¿sí? Hubo una tasa y el patrón que acabaste de mostrar. Y ahí está viendo mi pantalla, sí. Sí. Y llegó y uno dice, no, aquí ya se fue a la shitcoin y volvió y subió. Acá en este punto alto era el de sencillamente haber vendido, ¿sí? Ahora, la moneda ha venido haciendo, vamos a verlo a 4 horas, la moneda ha venido haciendo una acumulación, y llega un momento que sobre la línea de la media de Bollinger, a ella saca, miren, salió 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas alcistas a 4 horas, entonces es claramente una tendencia alcista. Vemos acá una estrella de la mañana, un cambio de tendencia, una vela doji. Vemos acá que llegó prácticamente a un punto muy bajo, o sea, prácticamente a su soporte más importante. Yo no pensé que llegara hasta allá, que es como los 0.807, algo así. Sí, mire, 22 o 23. Llegó prácticamente a ese punto y ya empezó a subir. Desde ese punto hasta el punto que está en este momento, ya es una subida, miramos acá. Y esas son las cosas que uno tiene que aprender a identificar, muchachos. ¿Sí? Y nos vamos directamente aquí, esa es la ventaja en Dix Tools o en
En casi todos los intercambios nos permite utilizar este tipo de información, ¿sí? Miramos, perdón, es acá. Miren, desde este punto, que fue su mínimo, hasta el punto máximo, prácticamente es un 68% de subida, ¿sí? Es un 68% de subida. Un 68% es bastante, ¿sí? Así sea en spot o en futuros o en lo que sea, es bastante capital. Entonces, muchachos, ahí es donde yo tengo que aprender a identificar toda esta información que se está enviando para buscar las mejores entradas. Esto aplica tanto para esta moneda, las memes, como para ir más certero la información. También se puede aplicar directamente a monedas top, como un ejemplo, la Polygon Matic, ¿sí? Que si yo veo que la moneda está teniendo unos movimientos, ya tiene una historia, ya tiene un recorrido bastante alto, podemos aplicar exactamente lo mismo. Miren, la diferencia es que pues, se puede aplicar de una manera mucho más acertada, porque ya hay más volumen, hay más comercio, hay más de qué mirar hacia atrás, ¿sí? Miren un ejemplo acá claro. Si yo si llega un ejemplo que solo me basara en el volumen, ¿sí? O en el RSI, miren, el RSI aquí estuvo súper bajo, ¿sí? Que nosotros hemos hablado y lo miramos en una clase pasada, que cuando el RSI está por debajo de 30 es una muy buena opción de entrada. Y aquí llegó prácticamente a 29, si no estoy mal. Hubo una entrada grande y hubo un cambio de tendencia, el MACD se cruzó, ¿sí? Y empezó a entrar volumen fuerte a la moneda. Y ahorita en este momento tiene un RSI de 69.53 puntos. Y miren esta entrada de volumen, una entrada de volumen consecutiva. Aquí ya entró una ballena y vemos que hubo un cambio de tendencia significativo para nosotros haber podido entrar. Solo basándose en el RSI, mírelo, tal cual. Un RSI por debajo prácticamente pegó en el punto de 30. Solo basándonos en RSI y basándonos en el volumen y en el MACD, ya con eso podemos buscar muy buenas entradas, ¿sí? Y aprovechando pues la información que ya está en los PDF, muchachos, ahí Jonathan nos mostró muy buenos patrones, muy buenos cambios de gráficas y muy buenas opciones para que ustedes la estudien y así mismo puedan tomar decisiones en el momento de operar, ¿sí? Entonces, muchachos, eso es. Hay que estudiar la información que se envía, hay que practicar, así sea en demo, pero hay que practicar para que nuestra mente, nuestra visión se vaya acostumbrando a los movimientos del mercado. ¿Listo? Dejémosla para otra clase. ¿Listo? Entonces dejémosla para otra clase. Listo, algo así rapidito. Por ejemplo, lo que Camilo dice de... listo, listo. Lo que Camilo dice de TradingView. Por ejemplo, yo el TradingView lo tengo sincronizado con la cuenta del computador. Eso nos permite hacerle un análisis y llevar un seguimiento de las operaciones las 24 horas del día, ¿cierto? Lo que hablamos de identificar los patrones y eso. Por ejemplo, el de Ocean que se envió ayer. Recuerden que se dijo que estábamos esperando un retesteo a la misma zona, ¿cierto? Y efectivamente ayer se dio el retesteo, que fue, nosotros lo vimos cuando estaba en esta vela, que se envió al grupo. Muchas personas hubieran entrado directamente al mercado porque ya eso nos da una confirmación que se viene la reversión del mercado, ya que se dio el martillo, la vela que acabamos de ver, el martillo, y ese martillo cerró en toda la línea de tendencia, en toda la zona de resistencia. Listo. Entonces, lo que normalmente se esperaría es un retesteo en el mismo rango que fue en esta vela, en la segunda vela, y posteriormente ya se vino el cambio de tendencia, que es la que estamos operando. ¿Cierto? Esta se envió ayer en el grupo antes de que hubiera el retesteo y todo, se envió mucho antes. Listo, entonces, por ejemplo, otra cosa así fácil de identificar son las EMAs. Las EMAs son también las que nos ayudan a identificar la tendencia que está teniendo el activo. Por ejemplo, la línea azul
Ocean está por encima, en estos momentos está por encima de esa EMA y la está respetando. La segunda vela que creó se cerró por encima de esta vela y estamos esperando que esa siguiente vela siga respetando esa zona, esa EMA de 200 periodos, y si la sigue respetando, lo más posible es que se venga otra nueva subida. Entonces, como ir recopilando datos. Y el trading es más que todo eso, recopilar datos. En el celular, ustedes lo pueden hacer. En el celular es fácil también para operar o para hacer análisis técnico. Aunque para que sean más certeros es mejor desde el computador. Pero cabe destacar que desde el celular también se puede hacer. Por ejemplo, como lo tenemos en 4 horas, vamos a identificar una línea de tendencia. Cogemos el punto más alto del activo, el punto más alto que ha tocado, y vamos a trazarle una línea. ¿Hasta dónde se la trazaríamos? Tenemos que buscar varios puntos donde el activo haya sido rechazado. Entonces, en este caso, acá lo rechazó más de 3 veces. Acá es donde ya hemos visto que se viene un cambio de tendencia, ¿cierto? El último máximo que ha tenido el activo y ya donde cierra, donde termina esa cuña, ¿cierto? Ahí también se puede formar un banderín descendente. ¿Dónde está el banderín? Bueno, esta es la primera línea, la que acabamos de hacer, y la segunda línea vendría siendo la línea del soporte, ¿cierto? Ahí sencillamente lo vamos identificando. Entonces, como les digo, eso es más que todo de recopilar datos. Si ya tenemos los PDFs y demás, es sino que cojamos la información que esté en los PDFs y lo plasmemos en lo que viene siendo el análisis técnico, en las gráficas. Es nada más simple que eso. Listo. Listo. De igual manera, muchas gracias a las personas que ingresaron. Si tienen dudas, la pueden hacer o ya quedamos pendientes para la otra clase. Dale, compañero, muchísimas gracias a usted, mi hermano, por su tiempo. Muchachos, pues nada, ya llegó el fin de semana. Espero que pasen un excelente resto de tarde, un excelente fin de semana. Recuerden que el fin de semana hay muy poco volumen, es muy riesgoso operar. ¿Qué les recomiendo ahorita? Pues nada, ponerse a estudiar, pues estar pendiente también del grupo. Mañana voy a dar una clase de cómo analizar los tokens para que entre todos analicemos. Edwin, un compañero, él estaba analizando bastantes y hemos visto que le ha dado resultado. Entonces quiero que pues prácticamente todos los que están en el grupo tengan la información de cómo analizar esas monedas. Jonathan, Juan Manuel, Tuli, Jonela, mejor dicho, todos nosotros podamos tener el criterio y la información y la capacitación para poderlo hacer, ¿sí? Ya que ayer, por desinformación o sencillamente por falta de conocimiento, dejamos ir a oportunidades grandes, ¿sí? Un ejemplo claro de una moneda que se dio ayer, que este loco la estaba analizando. Miren, yo voy con Mari todavía, ahí vamos haciéndole, pero hubo una moneda que se llama RBE, algo así, si no estoy mal. No sé si en el grupo la miraron. Esa moneda ayer dio una ganancia muy brutal para las personas que la compraron, que hicieron el análisis y que la compraron, ¿sí? En su momento. Entonces, eso, miren un ejemplo, muchachos, esa subida tan grande, que la hubiéramos comprado por acá abajo, que ya la gente del grupo tenga la información, tenga la capacitación correcta, vamos a hacer no una cabeza, sino vamos a hacer varias cabezas pensando y vamos a tener mayor opciones de ingreso. Recuerden que el dinero no sale del bolsillo de nosotros, el dinero sale de millones de personas que están en el mercado. ¿Y quiénes van a ganar? ¿O quiénes son los que van a sacar el mayor beneficio? Pues los que mejor capacitación tengan, ¿sí? Un ejemplo, miren, aquí claramente, vemos una subida de 7.840%. O sea, eso es una barbaridad, muchachos, una barbaridad completa. Si lo vamos a hacer, lo vamos a ver a días
O sea, esta moneda apenas tiene 1, 2, 3, 4, 5 días. Y desde su mínimo a su máximo, que fue en 4 o 5 días, digamos de acá a acá, fueron, deme un segundo, es que no se ve bien. Bueno, no se alcanza a notar bien acá. El caso es que esa información nosotros la podemos ir revisando, desde aquí fue su mínimo, la podemos ir revisando y que entre todos digan, bueno muchachos, esa moneda se ve bien, yo ya le hice la auditoría, ya la revisé, entrémosle, ¿sí? Ya cada uno, si ya tiene la información de cómo hacer la auditoría, pues vamos a tener más opciones de poder ingresar a monedas. ¿Y qué se puede hacer? ¿Y cuál es la estrategia que yo quiero que hagamos como equipo? Que entre todos empecemos a buscar monedas buenas, compremos las monedas y tengamos realmente la estrategia de si ya saqué un 200%, un 50, un 100, un 200, un 300%, se vende, muchachos, y seguimos a otra, no casarse con ninguna moneda, ¿sí? Porque es que miren, lo que yo les dije al principio cuando arrancamos con el tema de las meme coins se distribuye, y ayer lo revisamos con otro parcero, él miró, auditamos un creador o una billetera de un creador de tokens, y el mismo día que hizo una, hizo 5 más. Entonces, en la primera que hizo, sacó muy buen capital y creó las otras 5. Y con esas otras 5 recoge mucho más capital y después crea otras 5. Entonces, ¿qué hace el dinero? El dinero se mueve, ¿cierto? Y si el dinero se mueve, pues si yo ya le saqué ganancia a una, me voy para otra y aporto o hago la inversión directamente con parte de la ganancia o con el mismo capital puedo ir abriendo todas y voy simplemente recogiendo la ganancia. O sea, son estrategias, muchachos. Porque si, ¿qué hacemos? Y que hemos estado cometiendo el error. Igual eso lo hace cada uno porque cada uno puede vender en el momento que quiera, ¿sí? Pero la mayoría yo he visto que nos quedamos en las monedas eternamente, ¿sí? Empezando o que se vaya a la luna o que se vaya al infierno y esperando después con escapulario en mano a que vuelva a subir a su precio inicial para poder salir. Entonces ahí es donde si el dinero se está moviendo constantemente de un meme a otro, pues ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es quedarnos con monedas sin valor porque el dinero ya se fue para otra. Si ya ustedes lo han notado. Entonces, muchachos, en la clase de mañana vamos a ver ese tema de cómo auditar las monedas, cómo revisarlas y pues para que todos asimismo puedan aportar su granito de arena, ¿vale? Entonces, Jonathan, parcero, muchísimas gracias por la información que nos acaba de dar. Hay que seguir estudiando constantemente, que eso es lo que hace la diferencia. Y muchachos, gracias para ustedes también. Recuerden que estamos en fin de semana. Estaremos ahí hablando por el grupo y nos veremos mañana en la próxima clase. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Camilo, por el espacio.